Le damos la bienvenida al señor Butrón. Buenos días con todos, un gusto estar aquí, evidentemente en mi tierra. Como tenemos mucha información y andan controlando el tiempo, voy de frente al grano. Entonces, quería empezar contándoles, si no funciona, un segundito, dice. Lo primero que quería mostrarles es un poco de historia, para ver cómo es que nuestro sistema ha evolucionado de los tiempos en que teníamos restricciones todos los días a los tiempos que estamos ahora. ¿Quiénes de ustedes recuerdan apagones grandes de los últimos años? Muy poco, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando empezó la reforma del sector eléctrico en 1992, teníamos... Esta era nuestra situación. Miren cómo era nuestro sistema. Era un sistema, ni siquiera era un único sistema interconectado, eran 3 diferentes sistemas pequeños, ¿no? Y miren, la capacidad instalada era 1500 megavatios nada más, y en ese año teníamos cortes todos los días durante varios meses entre el 25 y el 30% de toda la demanda del país. ¿Y eso era resultado de qué? De una política energética basada en que el Estado es el que hacía todo, en que las tarifas se fijaban por consideraciones políticas y no por costos de producción realmente. Y las empresas del Estado no tenían buenos recursos para hacer las inversiones que se necesitaban para tener crecimiento de la demanda. Y encima de ese año hubo sequía. Entonces, como siempre ocurre en la vida, la tormenta perfecta, cortes todos los días. Algunos de los que pegamos canas nos acabaremos, todo el mundo compraba su grupo de electrógeno y lo ponía en la vereda para que la tiendita siga funcionando. ¿No es cierto? Y vino esa reforma que dijo que el Estado ya no tenía que hacer esa labor, que la tenía que hacer la inversión privada o un Estado regulador. Y no me voy a explayar cómo, por qué todo lo que se hizo, pero les voy a mostrar el resultado de lo que se hizo. Y ese es el mapa de la derecha. Miren ustedes cuánto tenemos de potencia instalada. No estamos con restricciones, no estamos con apagones, sí hay fallas como en todos sitios, fallas de transmisión, fallas de distribución, etc. ¿Cierto? Y el sistema de transmisión ha crecido notablemente. A los inicios, en 92, era con las justas, el centro norte era 220 kilovoltios, el sur era 138 kilovoltios, 2 subsistemas que apenas podían con la demanda. Ahora, encima de eso, tenemos toda una capa de 220 kilovoltios que va del centro al norte y del centro al sur, y sobre eso se ha desarrollado ya otra capa de 500 kilovoltios. Tenemos autopistas de 500 kilovoltios que finalmente van a tener 2 circuitos grandes hacia el norte de 500 kilovoltios, además de los de 220 y 500, y hacia el sur ya hay 3 circuitos en total, 2 de 220 uno de 220 y 2 de 500. Entonces, ¿la reforma funcionó? Yo diría que sí, ¿no es cierto? No es perfecta, tiene fallas, justamente ahora se vienen tiempos en que cambia toda la tecnología, ya lo explicó muy bien el doctor Romero, viene toda una nueva época y eso trae una serie de retos que los vamos a presentar en un momento, pero esto para tomar en cuenta, o sea, el sistema ha funcionado, ¿no? El modelo marginalista, dentro de todo, con todos sus problemas, ha funcionado. Ahora, yo por ahí tengo una pregunta, ¿no?, sobre lo que dijo Carlos sobre, ya se acaba el modelo marginalista porque va a haber muchas inyecciones de energía a costo cero, entonces ya no funciona el modelo marginalista. No funciona como señal de inversión, pero eso se puede reemplazar por los contratos bilaterales de las licitaciones. Ya no tendría que ser la proyección de originales la fuente de información para que los sectores hagan sus ofertas, sino tendría que ser la competencia de mercado. O sea, podría seguir funcionando, pero el mundo está evolucionando hacia otros modelos y el Perú lo tiene que hacer también. Entonces, dicho esto sobre la historia, ahora entremos a cómo está nuestro sistema. Esta es el diagrama de carga del día de máxima demanda de marzo se quedó. Y como ven ustedes, nuestro sistema es extraordinariamente limpio, ¿no es cierto? Está conformado por renovables, y ya llegamos al 8%, agua y gas natural. Eso es nuestro sistema. Y este sistema sí ha tenido momentos en que hubo una sequía extrema, inesperada,
y hubo que echar mano del diésel, es cierto, y los costos marginales se subieron, también es cierto, pero eso es coyuntural, eso ha sido coyuntural. La situación estructural, la situación en estado normal del sistema es la que están viendo, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas que decir. La primera es que no es un sistema extremadamente contaminante. De hecho, las estadísticas del Ministerio del Ambiente sobre el inventario de gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático, dicen que el sector, la parte de generación de electricidad en el Perú, el sistema interconectado, es responsable solo del 5% de gases de efecto invernadero. Entonces, esto de que hay que hacer toda una reforma en el sector porque el cambio climático no es tan cierto, no es tan cierto. Hay causantes de gases de efecto invernadero mucho más grandes. El más grande de todos es el uso de suelos. Y dentro de eso, lo más dramático, la minería ilegal. Y yo no veo muchos eventos en donde se hable sobre qué hacer con la minería ilegal, ¿no? El que sigue es el transporte. Y el transporte tampoco estamos haciendo mucho con el transporte, ¿no es cierto? Entonces, no hay que olvidar el foco, ¿no? Pues si se lograra cambiar por arte de magia toda la generación eléctrica a renovables limpias, solo estaríamos resolviendo el 5% del problema. Eso hay que tenerlo totalmente claro. Y sobre eso que se afirma que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, ¿no? Que se dice siempre cuando se sustenta todo esto, no hay que olvidar que hagamos lo que hagamos, el cambio climático va a seguir igual, pero la participación del Perú es ínfima. Pero además de todo, lo que hay que hacer para reducir la vulnerabilidad del cambio climático no tiene que ver con esto, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con construir puentes, ductos, canales, represas, etcétera, alcantarillado, todo lo que evite los grandes estragos que se producen cuando hay lluvias, inundaciones, huecos, etcétera. Ahí es como el Perú se prepara para ser más resiliente, ahora está de moda la palabra, al cambio climático. No es tanto por acá. Pero como ya lo dijo Carlos, el futuro parece ser solo renovables y vamos a ver por qué. Aquí la historia de nuestro sistema, para que veamos también lo que ha costado la energía. Ya lo adelantó el proyecto Camisea, el gas que se ha traído muchos beneficios, y entre los tales está también con algunos problemas, ¿no? Que podemos verlo después. Pero lo cierto es que si ven ustedes, esta es la historia del 2009 de los costos marginales del sistema. Los costos marginales del sistema son más o menos una representación de lo que cuesta producir la electricidad a cada momento. Y miren ustedes que a lo largo de la historia del 2009, excepto los picos del final, que vamos a explicar, casi nunca hemos estado por encima de $20 el megavatio hora. Hay algunos picos que responden a la estacionalidad, que han estado un poco más de 20, 30 por ahí, ¿no es cierto? Y hemos salido de una etapa de sobreoferta, que mucha gente discutía, ¿dónde está la sobreoferta? Ahí está la sobreoferta. Costos marginales de $10 el megavatio hora, ¿no? Entonces, primero, el costo de la energía en el Perú no es tan caro como dicen. El costo de la energía como producto, energía pura, vamos a ver más adelante cuánto paga el cliente final. Entonces, esto es nuestro sistema, no es un sistema en el cual la generación de la energía eléctrica sea extremadamente cara. Y aparecen los picos al final que les adelanté. Esos picos que son cuando a finales del 2022, ¿no es cierto? Y a principios del 2023 hubo una sequía tremenda y entonces no se pudo utilizar todas las unidades que disponían de gas por temas comerciales y se tuvo que despachar con diésel. Y ahí sí, efectivamente, el costo marginal salta de 30, 36, 40 a $200 el megavatio hora en promedio. Pero eso no ocurre ni todos los días, ni toda la hora del día, ni todos los días de la semana, ni todos los meses del año, por si acaso. Entonces, por ahí se afirma también que va a saltar el precio a $200 el megavatio hora si no se hacen más inversiones inmediatamente. Sí va a saltar, pero ocasionalmente. Pero eso es hay que diferenciar mucho el costo de producir electricidad. El precio es otra cosa, el precio está controlado por contratos. Y los contratos se respetan, el Perú se ha respetado en toda la historia, aún en la pandemia todos los contratos se han respetado. Y entonces el cliente final está protegido por su contrato, ya sea un contrato de 3-4 años o ya sea un contrato de 15 años, está protegido. Y quien asume la pérdida, y lo pueden decir los generadores, ¿no es cierto?, con mucho dolor algunos de ellos, son los generadores, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Y acá vamos a entrar en una afirmación que se está repitiendo mucho últimamente, y es que el Perú tiene la tercera tarifa más cara de Sudamérica. Entonces, estadísticamente hablando, y pensando en clientes domésticos, la tarifa de precio final, probablemente sí sea así, ¿no? La comparación de valores.
Pero este gráfico y esta proposición tiene varios temas que hay que discutir. Primero, hay que ver con quiénes nos comparamos, ¿no es cierto? De ese gráfico yo puedo sacar rápidamente varios países con los cuales la comparación no tiene sentido. ¿Por qué? Porque son países que tienen enormes esquemas de subsidios. De ahí sacamos a Bolivia, sacamos a Ecuador, sacamos a Argentina, últimamente a Chile, porque tiene por ahí un subsidio guardado, ¿no es cierto? Y por qué decir Venezuela, ¿no es cierto? Pero ahí está claro. Entonces, vamos quitando varios y en realidad con los únicos que deberíamos comparar más o menos es con Chile y Colombia. Nada más. Brasil es un fenómeno especial, rarísimo, ¿no es cierto? Diferente. Es otra realidad, tienen 90.000 megavatios de máxima demanda, nosotros andamos por los 7.500, olvidémonos de compararnos con Brasil. Tiene una política de subsidio del gasol, ¿no es cierto?, producido de la caña de azúcar, tiene una serie de cosas raras. Entonces, esta es verdad, ahí está la tarifa del doméstico. Pero veamos, ¿qué compone la tarifa del doméstico? Ahí está, este es un dato del Ministerio de Jiménez, que luego se conoce en mí, que es un poco pasado, del 2022, pero nos va a mostrar exactamente qué es lo que pasa con el precio de la electricidad. Ese precio final, que es el que se menciona, que es el tercero más caro de Sudamérica, está compuesto por generación, transmisión y distribución, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su componente, pero una cosa a resaltar muy interesante es que dentro de la transmisión hay una serie de otros campos adicionales que no tienen que ver con la transición. Tienen que ver con ¿qué? Con subsidios que existen en el sistema por diversas razones. Entonces, lo primero que hay que saber es el costo de generar electricidad. Ese costo que tanto se dice que va a bajar con las renovables, etcétera, en realidad no es el causante de que tengamos una tarifa tan cara. Ese costo, ese precio, es finalmente bastante bajo. Donde está el problema es en los subsidios. ¿Por ejemplo? Tenemos subsidios para el nodo energético del sur, tenemos subsidios para la reserva fría, tenemos subsidios para los sistemas aislados, para la electrificación rural, pero miren ustedes, de todos esos subsidios, ¿quién es el más grande en este momento? La prima antipática, la prima red. La prima red, que es lo que estamos pagando, que mencionó Carlos en la anterior exposición, 1.700 millones de dólares, es lo que pagamos por todas estas centrales red que tenemos instaladas en el Perú, que vinieron por concursos convocados por el Estado peruano, cuando todavía estas tecnologías eran muy, pero muy caras. Entonces, estamos pagando el precio de haber adelantado a un país que no necesitaba, como si lo necesitó Chile cuando se quedó sin el gas de Argentina, ¿no es cierto? Sí lo necesitó, o Uruguay, porque solo tenía hidroeléctrica y diésel, no tenía más, entonces ellos lo necesitaban. Y el Perú no se quiso quedar atrás y trajo esas energías porque estaban mucho más caras que el promedio. Ustedes han visto el promedio de producir electricidad, no más de $40 a lo largo de muchos años, el 2009, y sin embargo en el 2010 empezaron a llegar estas centrales, las primeras con $221 de producción. Entonces, cuando se dice eso de que el Perú tiene la tarifa más cara de Sudamérica, hay que tener claro, no es tanto porque nuestro sistema de generación sea ineficiente y caro, sino por una serie de decisiones políticas que se tomaron en su momento. Entonces la componente energía no es la causante de que sea tan cara. Y acá también nos podemos comparar con Chile, y acá estos son datos últimos del COES de Chile, del operador de Chile. Y miren sus costos marginales, ¿no es cierto? Esto es una barra en el centro de Chile, ni siquiera para que no haya distorsiones como el norte de Chile, que tiene una serie de distorsiones. Y varían entre 60 y $90 el megavatio hora. Esos son costos marginales de Chile de hace poquito. Y lo pueden ver, ahí está la fuente, etcétera, etcétera. ¿Cómo van los costos marginales del Perú en el mismo sitio? Variando entre 45 el máximo, ahí tenemos el mes de agosto, 2024, ahorita, estamos siempre entre 20 y 45. Entonces, no es cierto pues que Chile la generación de electricidad sea más barata que el Perú. Aún con las renovables que tiene, Chile todavía tiene carbón, tiene gas natural que importa y que le cuesta más que el nuestro, y entonces sus costos andan entre 60 y 90 y nosotros andamos entre 20 y 40. Ahí están los datos duros que nadie puede discutir. Simplemente esto es para que todos estén informados de cómo son las cosas que se dicen. Y solo me quedan 5 minutos. Entonces, ahora recién veamos cómo viene el futuro para el sistema eléctrico.
En condensado ahí hemos tomado nosotros dos escenarios de proyección de demanda. Un escenario promedio y un escenario optimista de ingreso de demanda. La diferencia entre los dos en términos simples es 3% promedio de crecimiento en el escenario medio y 4% promedio en el escenario optimista. La verdad es que nos vamos a quedar con el promedio, porque si comparamos con el crecimiento anualizado de este año hasta el viernes pasado, el crecimiento acumulado está en 2.37%. Entonces ni siquiera vamos a llegar al 3%. Entonces es poco probable que lleguemos al 4%. Para llegar al 4% se tiene que activar la minería, se tiene que activar la agroindustria, se tiene que activar todos esos grandes proyectos de inversión que están parados. Cosa que no vemos por ahora que pueda ocurrir. Entonces, con esos escenarios, lo que hemos hecho ha sido construir este gráfico que ya es conocido, se repite todo el tiempo, solo que localizamos, ¿no es cierto? Ahí está la línea roja, es la capacidad total instalada, la línea azul es la capacidad toda menos diésel y residual, y la línea verde es el crecimiento de la demanda. Entonces, el ejercicio que hemos hecho, esto es un ejercicio, ojo, esto no es política, diciendo que es lo que va a haber, muchos nos acordarán quién es política, entonces dirige Hajimi, ese es el más de ahora, es el que dice el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? En primer lugar, pase lo que pase con la demanda, no vamos a entrar hasta el 2034 en restricciones, es lo primero que se ve, porque este ejercicio es una prueba ácida que hemos hecho. El ejercicio asume que no se construye nada más a partir de lo que está acá ahorita mostrado, donde hay varias centrales eólicas, solares, algunas hidroeléctricas pequeñas, etc. Es lo que se está construyendo y lo que esperamos que se va a construir en estos años. Y hemos asumido que no se va a construir nada más a ver cuánto aguanta el sistema, si no se construye nada más. Cosa que no es cierto, porque se van a construir algunas otras centrales en el futuro, pero no ahorita. Y vamos a ver por qué, y ya nos dirán más tarde si esto es así o no. Entonces, bajo ese escenario, y haciendo otra gran suposición heroica, asumiendo que, y este es un tema muy sensible, no llega gas al sur, y por lo tanto el nodo energético del sur no se convierte a gas, haciendo esa suposición, esto es lo que sale. La reserva eficiente, la reserva barata, se nos acaba en 2026. ¿Y eso qué significa? Ahí sí empezamos a generar con diésel y empezamos a que los costos marginales subirán a $200 en megavatio hora en promedio. Los contratos no subirán automáticamente porque no pueden, pero sí probablemente los siguientes contratos, si se avisó que esta situación va a seguir, sí subirán de precio los siguientes contratos. Entonces, eso es en el escenario medio. En el escenario optimista, lo único que ocurre es que se adelanta la fecha de cruce de las dos curvas, o sea, ya en 2025 de repente empezamos a quemar diésel en algunas horas del día, en algunos días de la época de sequía. Ese es el último de la situación. Entonces, el ejercicio también incluye cuánto necesitamos de nueva capacidad efectiva que se añada cada año, esta es una estadística acumulada, para poder atender ese crecimiento de demanda. Y ahí están las cifras. En el escenario medio y en el escenario optimista. Al final, para el 2034 tendríamos que haber agregado 2.100 megavatios de nueva capacidad efectiva. Y para el 2000, en el otro escenario, 3.500. ¿Por qué hago tanto énfasis en efectiva? Porque esa es la que pueden dar las hidroeléctricas o reservorios, las térmicas, etc., porque es lo que realmente pueden dar. Pero si esto nosotros lo traducimos a solamente sol y viento, la capacidad va a ser mayor, como vamos a ver. Y aquí hemos hecho un ejercicio para mostrar qué pasaría si llega el gas al sur. Entonces, si llega el gas al sur, si se concreta un proyecto que hay para traer el gas por la costa, o si lo traen por barco, etc., nosotros hemos asumido que lo más pronto que eso puede ocurrir es que empiece a funcionar en 2031. Entonces vamos a suponer las mismas condiciones, ceteris paribus, ¿no es cierto? Todo se mantiene igual, excepto que llega gas al sur y se añaden 1.500 megavatios de generación barata al sistema a través del nodo energético del sur. Si eso ocurre, miren cómo se cruzan las líneas. Sin ninguna inversión más, sin ni una renovable más, con eso ya en 2031 se encuentra otra vez la oferta eficiente de demanda y podemos pasar los siguientes años con muy poco diésel. Con eso alcanzaríamos hasta el 2034 casi sin necesitar nada más. Entonces, ese es un elemento determinante de política energética, porque pónganse ustedes en el cuero de algún inversionista, ¿no es cierto? Un inversionista que está pensando poner su solar, su eólica y todo, y de repente el Estado decide, vamos a llevar gas al sur, y le tira los precios abajo, los costos marginales se van al techo, hay sobreoferta otra vez, y su proyecto ya no responde al flujo de caja que pensó.
Entonces, esa es una decisión de vital importancia. Hasta ahora, con base en la información que tenemos, nosotros estamos asumiendo que esto no está lanzado, no va a ocurrir, y si ocurriera, lo más pronto que podría llegar es esa fecha. Esa es la simulación que tenemos. ¿Con qué podemos cubrir la brecha? Acá están los datos de todos los proyectos que se presentan ante el COES. Por lo tanto, se supone que es la mejor información de aquellos que están ya interesados. Existen empresas que están gastando recursos en hacer los estudios, mediciones, terreno, análisis de ingeniería, flujos de potencia, etcétera, etcétera, y son los que podrían venir, Y miren ustedes una hiperabundancia de proyectos solares y eólicos. ¿No es cierto? 20.000 megavatios de proyectos solares y eólicos. Esto es lo que afirmó el doctor Romero, se traduce acá. El interés de todos los inversionistas, la realidad es que todos están apuntando a solares y eólicos, y unos muy pocos a otras tecnologías. Esto es lo que dice el mercado, esto es lo que podría ocurrir. Pero no olvidemos que nuestra máxima demanda es 7.500, ya lo más subirá a 10.000 con las justas a 2034. Entonces, de todo este montón de proyectos, no se van a hacer todos. Se van a hacer una cantidad, sí, importante, pero no todos. Pero ese es el potencial que tiene el Perú. No un potencial teórico que se puede saber alguna vez, no. Son proyectos que ya están concretos con estudios de ingeniería inclusive. Entonces, les decía, ¿se acuerdan? Lo que se necesitaba para cubrir el crecimiento de la demanda con potencia efectiva, con térmicas o con hidros, como reservorio, traducido a solares y eólicas, asumiendo que es lo único que hay, con base en lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Acabamos de ver que el interés del inversionista está solo en eólicas y solares. Si hacemos el ejercicio de cuánto se necesita de cada uno en cada escenario, eso es lo que sale. En el escenario medio se necesita 6.000 megavatios nuevos, entre 1.500 de solar y 4.540 de eólica. ¿Por qué más eólica que solar? Nos estamos peleando en Arequipa y sol. No, pues porque los inversionistas prefieren el viento porque produce más horas al día y por lo tanto son más competitivos. Nada más por eso, no hay ningún sesgo especial acá. Pero si llegáramos al 4%, que ese 4% es magro en realidad, porque si se dispara la minería debería ser 6-7% como crecíamos antes, pero solo con el 4%, a 2034 se necesita 9.000 megavatios nuevos. Y eso es un montón de inversiones, eso es una oportunidad de inversiones enorme e interesante. Cuando yo presenté esto ante otro foro, alguien por ahí me dijo, pero esto es irreal porque no se va a poder construir tanto tan rápido, los proyectos se demoran. Sí, probablemente. Esto es un ejercicio que responde a la siguiente pregunta. ¿Cuánto se necesita para no tener que despachar diésel y estar tranquilos y cómodos? Esto es lo que se necesitaría para que eso ocurra. ¿Qué esto es lo que va a ocurrir? No sabemos. ¿No es esto que si sale el proyecto de ley, que está en el Congreso o no sale? Si eso incentiva más construcciones solares, construir más solares, sí, puede ser que no, pero esto es lo que se necesita. Y acá solo para que vean cómo es que también otra afirmación dice que llegan las renovables y bajan un montón los precios. Los costos, por lo menos, ya diferenciamos de costos y precios, ¿no es cierto? El precio es el del contrato y el costo es lo que cuesta producirlo. Y no necesariamente, están enlazados en el futuro, pero en el inmediato no necesariamente. Mira esta proyección de costos marginales en los escenarios en que no se construye nada más y por lo tanto tenemos que quemar diésel, y el escenario que se insertan estas renovables, como hemos visto, las cantidades que hemos visto. En ese escenario, fíjense ustedes que todavía, a pesar de eso, hasta el 2028, los costos no suben tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque el que sigue marginando, que es decir, el que fija el precio, el costo marginal del sistema, va a seguir siendo el gas natural por algunos años. Solo cuando ya se despache diésel a muchas horas al día y haya horas y días enteros que haya que despachar diésel, recién saltan los costos marginales. Pero este es un escenario en que no se construye nada más que lo que vieron en los diagramas anteriores y no llega gas al sur. Este es el escenario más crítico que se puede ver, ¿no es cierto? Pero esto, evidentemente, si los agentes inversionistas, los generadores, mejor dicho, perciben que esto va a ocurrir, evidentemente van a empezar a aumentar sus precios en sus ofertas. Pero si saben que, como vamos a ver más adelante, probablemente sí va a haber nuevos proyectos que van a evitar llegar a esto, no lo harán. Entonces todavía eso está en veremos. Entonces ese es el panorama desde el punto de vista de generación. Pero resulta que no basta la generación, se necesita también transmisión, ¿no es cierto? ¿Qué gano teniendo un super sistema de generación, un montón de centrales, si no hay líneas para que llegue esa energía al cliente final?
Y entonces, veamos rápidamente cuál es el problema. Bueno, no solamente necesita generación, necesita también servicios complementarios, que es un tema complejo, largo de explicar, pero solamente le quiero dejar acá en función del tiempo que se necesita además resolver problemas de servicios complementarios, que en esencia son los que compensan las variabilidades de la eólica en general del sistema, pero especialmente de las eólicas y solares. Y se necesita transmisión, ¿no? Y este es un esquema básico de cualquier sistema de transmisión, pero lo hemos adaptado al Perú. Hay un sistema de transmisión troncal, hay una parte que se llaman ITCs, que son no es otra cosa la interfase entre el sistema troncal y la transmisión de las distribuidoras, y está la transmisión de las distribuidoras. ¿Cuál es el estado de cada uno de estos temas? Los dos primeros están más o menos encaminados, porque finalmente la autoridad le encargó al COES que haga la planificación, el COES hace la planificación, el Ministerio la prueba y se lanza la licitación de inversión y más o menos se van construyendo. Está atrasado, sí. Está atrasado por los controles del Ministerio de Economía y Finanzas, que hace que entre que se aprueba y se licita, pasan 1, 2, hasta 3 años ha ocurrido que eso está pasando. Y eso es un problema increíblemente curioso, ¿no? Porque tiene una implicancia tremenda en el sistema, pero es muy fácil de resolver. Solamente hay que agarrar del cuello 4 burócratas para que dejen de pedir una serie de requisitos que los piden por gusto, además, que lo puedo demostrar. Y luego finalmente vemos el tema de las distribuidoras, que no está tan bien. Vamos a ver. Acá está nuestro sistema principal. Esto es una lámina específica para el sur, para que sepan cuál es la situación del sur. El sur, como saben, importa el 60% de la energía que consume. No sé si lo sabían o no, pero con todo lo queridos que somos los arequipeños, la verdad es que importamos energía del centro, y energía de gas. Entonces, para transportar esa energía, se necesita líneas de transmisión. Ya les conté que hay tres grandes autopistas de transmisión, y esa es la capacidad de transporte que tiene cada cual. Para el norte está algo parecido, ¿no es cierto? Y lo que queremos mostrar acá es que hay suficiente capacidad de transmisión para seguir atendiendo al sur, a pesar de que se sigue importando, por lo menos hasta 2034 sin ningún problema. Más allá de eso, o si se dispara el corredor minero, efectivamente va a haber que hacer dos cosas: o instalar generación eficiente en el sur, o instalar más líneas que vengan del centro al sur. Y cada una tiene sus bemoles. Ahí está cómo va a crecer la capacidad de transporte desde el centro al sur, que estamos ahorita en 1650 y vamos a terminar en 2000 megavatios. Entonces vamos a ver capacidad de transmitir 2000 megavatios del centro al sur. Entonces eso hace que para quienes estén pensando que se nos podría presentar un problema en Chile si el sur se llena de solares y se invierten los flujos, y después en el sur hay tanta solar que los costos van a ser cero durante todas las horas del día, eso no va a pasar en Perú durante mucho tiempo, porque tendría que instalarse en el sur más de 2000 megavatios de solares para que inviertan los flujos, ¿no es cierto?, y empiecen a exportar hacia el centro, ¿no?, y copen la capacidad de transporte y haya más solares todavía y no tengan como inyectar la energía. Entonces, esa situación, que es la que vive el norte-centro de Chile, está todavía muy adelante, en más de 15 años en el Perú, que eso no va a ocurrir. Y quería decirles una palabra final: cómo está el tema de las distribuidoras, el tema del PIB, la migración de transmisión, que se lo promociona el MIN, etcétera, etcétera, anda muy mal. Esto no es ninguna crítica a las distribuidoras, yo las conozco, yo he nacido en la distribución, eso es una crítica al sistema. Las distribuidoras tienen demasiados problemas para construir sus líneas, para licitar bajo ley de dotaciones, para que le aprueben la inversión, para financiarse, etcétera, etcétera. Y ahí está la estadística del mismo señor. Miren la cantidad de ese plan de inversión del 2021-2025, solamente está el 31% en servicio y el otro está en ejecución sin avance, una gran cantidad, más de casi el 60% sin avance. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que trabajamos un montón, resolvemos el problema de generación, resolvemos el problema de transmisión, y cuando llegamos a la distribuidora, hay clientes finales que piden servicio y no se les puede atender porque sus sistemas de transmisión de la distribuidora no están al día con sus necesidades. Y ese es un problema gigantesco, porque al final todo tenemos funcionando bien y los clientes insatisfechos, o con mala calidad de servicio o con demanda reprimida, que solicitan servicio y no los pueden atender. Repito, no es crítica a las distribuidoras, yo sé lo difícil que es su trabajo y sé todos los problemas que tienen que resolver. Esta es una realidad que se debe resolver desde el punto de vista regulatorio, pero es una realidad importante. En Arequipa es más o menos está manejado, pero hay zonas del norte y de la selva alta que están terribles y ya no dan más y hay que empezar a alquilar grupos de emergencia, que por cierto también está en el subsidio que vimos, en los subsidios de la tarifa. Entonces es un tema importantísimo a resolver y que la verdad
nadie le está brindando la atención adecuada. Y con eso me pasé un montón. Muchas gracias.